Acompaña ya Mariana Pallasco, presidenta de la UNE a nivel nacional, Unión Nacional de Educadores. Le hemos invitado, hoy es un día muy especial, se recuerda 180 años del natalicio de ese gran hombre ambateño, Juan Montalvo, maestro también y representante en el campo educativo. Pero los maestros han venido recordando cada 13 de abril el Día del Maestro, de ese maestro que se encuentra en las ciudades grandes, en las comunidades, en los lugares alejados de nuestra patria, buscando maneras y esfuerzos para educar a cada uno de los niños, jóvenes de la patria ecuatoriana con un mejor nivel educativo. Veamos hoy y dialogamos con nuestra invitada Mariana Pallasco. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, don Luis, y muy buenos días a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué representa para ustedes ese gran hombre que he mencionado, Juan Montalvo, 180 años de natalicio? Bueno, en primer lugar, si usted me lo permite, hacer llegar un abrazo fraterno a mis compañeros maestros y maestras en todos los rincones de la patria, como usted muy bien lo decía, a aquellos que en medio de la escuela que no tiene techo, que no tiene ventanas, que no tiene equipos, que no tiene pizarra, lograron levantar lo que ha significado para nosotros hacer de ese espacio de abandono un espacio de alegría, de entusiasmo, de aprendizaje, de forjar el progreso de la patria. Es el día de hoy, precisamente, por decreto presidencial del 29 de mayo de 1920 por el presidente Alfredo Baquerizo Moreno, que reconociera el 13 de abril como una fecha de recordación para el Día del Maestro y la Maestra ecuatoriana, que tiene que ver con el natalicio de Juan Montalvo. Para nosotros un ejemplo, un referente de maestro, alguien que le ha aportado a la historia del Ecuador, a la lengua, a la palabra, es decir, a darle a la palabra un sentido, el sentido de la practicidad, el sentido de la necesidad y de la emergencia para decir lo que pensamos, lo que sentimos. La forja del pensamiento libertario es la expresión de Juan Montalvo, aquel que llamaba a las generaciones jóvenes, a las generaciones en formación a defender por principios la libertad, la solidaridad, a defender la democracia en un país. Por eso de ahí que el mensaje y su frase célebre que recuerda a los jóvenes es: hay de aquel pueblo en donde los jóvenes no hagan temblar al tirano. Esto fue una expresión precisamente de un momento político que se vivía en aquella época, Juan Montalvo, cuando se enfrentaba al proceso de tiranía del expresidente ya fallecido Gabriel García Moreno. ¿Y hoy cómo los maestros lo van a festejar en todo el territorio ecuatoriano? Bueno, es lamentable, comentábamos precisamente antes de iniciar, de que los maestros y maestras no estamos en la mejor de las condiciones, más bien consideramos que hay procesos que han sido un retroceso en relación al reconocimiento de la tarea docente, como por ejemplo el que hoy el maestro se le haya incrementado la jornada de trabajo 8 horas reloj por el mismo salario, que se le haya ofrecido un proceso, como todo trabajador, pues. Se le haya ofrecido un proceso de recategorización. Usted mismo acaba de decir que los maestros somos definitivamente un profesional, un trabajador de la educación que tiene que enfrentar a 40, 50, 60 realidades diferentes en un espacio en donde ha sido ya evidenciado que no es el mejor espacio ambiente laboral. No es lo mismo trabajar con niños, con jóvenes, que trabajar en una oficina o trabajar en diferentes ámbitos laborales. El trabajo del docente y la sociedad como tal, aquella que ha logrado superar esa condición de reconocer que el trabajo del maestro es esencial para una sociedad, ha logrado entonces entender que hay un trabajo diferente en el caso de los maestros. Hoy se nos ha puesto... decir que son especiales los maestros. Nosotros somos maestros que estamos formando nuevas generaciones. Eso implica mayor responsabilidad, eso implica mayor trabajo con la sociedad, porque trabajamos con seres humanos. Dijo, estamos formando a los nuevos jóvenes, a las nuevas sociedades. ¿Y cómo mira justamente esa crisis educativa de estudiantes que quieren entrar a las universidades y están en un fracaso? Lamentable, con indignación. Por eso le decía, son los maestros. En medio de esto, hoy se quedan miles de maestros en el desempleo, porque también hay que ver el lado humano, no solamente el problema tecnócrata de que si no se cumple con tal o cual requisito, frente a, entre comillas, instrumentos de evaluación, que es lo que se han aplicado, no estamos viendo el lado humano, aquellos jóvenes que se quedan en el limbo, es decir, no tienen un proceso en el cual de seriedad les digan a dónde van a ser reubicados, y en el caso de los maestros, en el desempleo. Sí, pero miremos la realidad, el tema educativo en el país. ¿Cómo están estudiantes que mediante procesos educativos, evaluaciones, no cumplen justamente aquellos requisitos evaluatorios? La educación en el país... Hay una crisis educativa.
Eso lo conocemos desde hace mucho Claro. tiempo. Lo terrible y lo lamentable es de que desde hace 5 años que el gobierno de la Revolución Ciudadana no es que desconoce que ha habido una crisis. La falta de presupuesto, la falta de condiciones dignas de trabajo. No es de este gobierno, si le ponemos desde los gobiernos de la democracia que pero el país. este gobierno tiene 5 años ya de decisión política que pudo haber hecho mucho y que no ha hecho lo que se tenía que hacer. ¿Se están haciendo las escuelas del milenio? Son 10, a diferencia de 21.000 que existen en el país y que todos los días se encuentran escuelitas que todavía... Hay cosas que se deben reconocer, porque en justeza hay que decir que hay cosas que se han hecho, que se ha incorporado mejor presupuesto, que se ha incrementado el presupuesto, pero tampoco hay que dejar de decir lo que se debe decir. En educación aún hace falta mucho. Entre ellas las cosas más importantes es la inversión en educación todavía sigue siendo insuficiente. El presupuesto para la educación sigue siendo del 3.9% del PIB cuando debería ser del 5.6% del PIB. Este gobierno tampoco ha cumplido al igual que los otros gobiernos. La inversión en infraestructura escolar han sido de $324 millones en 5 años de gobierno. Eso significa que se ha podido de alguna manera tratar de reconstruir 5.000 instituciones educativas de acuerdo a la información de la DINCE. Esto significa que el 75% de las escuelas y colegios siguen siendo las mismas viejas escuelas en donde nosotros trabajamos. Ese es el ambiente escolar, el ambiente laboral donde nosotros trabajamos. Capacitación, actualización docente, que es uno de los puntos fundamentales. Evaluación a los maestros también están. De los puntos fundamentales en capacitación, actualización docente y evaluación a los docentes. El 50% de los docentes nos hemos evaluado. Los resultados demuestran que los maestros hemos alcanzado en un gran porcentaje las mejores y altas notas, es decir, no es responsabilidad de los maestros, pero sí es responsabilidad del Estado la capacitación, actualización docente que le asigna 2 millones anuales para capacitación de docente, 200.000 docentes, es decir, menos de $10 por maestro para actualizar, para profesionalizar a los maestros. La Universidad Nacional de Educación, que es la que tiene que dar capacitación a los maestros, no existe. Le invito a irnos hasta la ciudad de Cuenca, imaginariamente, y a través de justamente de la nota, de la evaluación que hacen los maestros con respecto a lo que estamos dialogando y hablando en esta mañana. Miremos. Cerca de 80 docentes contratados de Educación General Básica de Cuenca se dieron cita al Colegio Octavio Correro para participar de las evaluaciones que lleva adelante el Ministerio de Educación para que los profesores pasen a formar parte del magisterio. Estamos tomando pruebas para que tengan nombramiento los mejores de los aspirantes a docentes. Las pruebas, que duraron cerca de 2 horas, se las dividieron en 2 partes, la una de habilidades lingüísticas y de conocimientos pedagógicos. Luego los aspirantes que alcancen el 70% de la calificación general pasarán a ser parte del banco de postulantes. En ese sentido, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación está cumpliendo con la meritocracia. El resultado de las pruebas, que fueron realizadas virtualmente, pasan una base de datos del Ministerio de Educación. Luego de ser revisadas, estiman en pocos días exponer las calificaciones. Tenemos un leve ausentismo, pero están viniendo los compañeros a rendir las pruebas. Ahora los docentes esperan salir favorecidos, ya que por varios años permanecen en calidad de contratados. Ya estoy 3 años y medio como contratado y no se dan los nombramientos, son muy pocas plazas. Venir a las pruebas ha sido difícil, como ponen tantas trabas. Sin embargo, no pierden las esperanzas de algún día pertenecer al magisterio, donde se les brindan mayores beneficios y estabilidad. Muy bien, las imágenes, el reportaje lo dice todo, la noticia. ¿Qué dice usted? Hablando de la evaluación, que dice no hay evaluación, no hay capacitación, ahí está. Y pruebas para maestros. Bueno, las pruebas de ingreso para el magisterio llevan 4 años. Es el concurso más largo que hemos visto en la historia. En el 2007 el presidente Rafael Correa creó 12.000 partidas docentes. En 5 años se han entregado 10.200 partidas, es decir, ni siquiera las de creación. ¿Qué ha pasado con las partidas docentes de los maestros que se han jubilado 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, que suman alrededor de 15.000 partidas más que no se han entregado? Pero lo que sí existe es 54.000 maestros contratados y contratadas
que el día de hoy celebran el Día del Maestro en medio de la explotación laboral, que ha pedido disculpas del presidente Correa, pero de disculpas no se vive, no se come, sino más bien lo que hoy tenemos es la precaria condición en la cual los maestros contratados y contratadas viven. Yo tengo aquí un documento en el cual se prueba precisamente en la provincia de La Suay, que el director provincial firma un contrato con la maestra Valle Guillermo Paulina del Carmen. Esta maestra firma un contrato el año pasado del 1 de abril del 2011 al 31 de julio del 2011 con un sueldo de $370 como profesor de educación general básica de segundo ADEPSI. Esta misma maestra firma el contrato en enero del 2012 a 31 de diciembre del 2012 con un sueldo de $300 en la misma condición de profesor de educación general básica. Es decir, ¿le suben o le bajan? En lugar de subirle el sueldo a los maestros, les reducen el sueldo a los maestros contratados de $300 que ganaba el año pasado. Este año le dan un sueldo de $300. Hoy aporta $40 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su sueldo real es de $260 menos que una auxiliar doméstica. Así se trata a los maestros en el sistema educativo, pero sí se habla de mucha meritocracia cuando el presidente de la República dice que va a pagar a los mejores estudiantes para que estudien para ser docentes. Si se pretende comprar la vocación, la mística de maestro, ¿por qué no somos capaces de pagarles bien a los maestros contratados y contratadas? Son docentes que tienen título de tercer, cuarto nivel, vienen trabajando, ¿qué más mérito si vienen trabajando en condiciones precarias durante 4, 5, 6 años, 10, 15 años, inclusive mucho tiempo atrás? ¿Por qué no se les da nombramiento? La señora ministra decía que darles nombramiento a los maestros de contrato no es un problema político, sino es un problema técnico. Si es un problema técnico, ¿por qué no les dan? Son 19.022 maestros elegibles dentro del registro que tiene el Ministerio de Educación que les deberían dar ya nombramiento. ¿Por qué son elegibles? Elegible significa que es un maestro que ha concursado, que ha dado las pruebas y que tiene las mejores notas, pero que no ha podido concluir el concurso porque el Ministerio de Educación no le asigna las partidas. Precisamente en Azuay, cuando el presidente de la República la semana anterior entregó 830 nombramientos, yo le quiero indicar, en Azuay se entregaron 8 nombramientos, después de 4 años que han venido represados esos nombramientos. Eso no se dice. Oiga, ¿qué significa ser maestro en el Ecuador cuando en otros países el ser maestro tiene otra categoría, pues? Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de lo que ha significado realmente el apostolado que los maestros hemos hecho. Somos hombres y mujeres corresponsables también, que decidimos optar por la carrera docente, por mística, por vocación, por servicio a la comunidad. Nunca el ser maestro en este país ha significado una profesión económicamente rentable. Eso significa entonces que los que hemos forjado la educación en medio del abandono, porque los maestros no somos responsables de que no se asigne el presupuesto, los maestros no somos responsables de que las escuelas estén cayéndose a pedazos, los maestros no somos responsables de que nuestros sueldos, que eran de $270, ahora siguen siendo de $260. Con esos recursos significaría quitarle el pan de la boca a nuestros hijos para tratar de conseguir un curso de capacitación desde nuestra visión. ¿Por qué el Estado no se hace cargo como debe ser? ¿No hay capacitación para ustedes? No hay capacitación docente. ¿No hay incremento salarial? No ha habido incremento salarial. ¿Desde qué tiempo? Ha habido incremento de jornada laboral. Por el mismo sueldo se ha obligado a trabajar a los maestros. En el mes de abril del año pasado, le recuerdo, don Luis, lo que se hizo fue homologar a los maestros. Por el sueldo que tenían, que fue el criterio principal, el 80% de los maestros, por su mismo sueldo, se le incrementó la jornada de trabajo. Se ofreció la recategorización, que significa reconocer, sí, los méritos, títulos, años de servicio, evaluación, capacitación. Hasta ahora los maestros llevamos 6 meses esperando que se haga la recategorización y no se ha hecho. ¿Hay incremento de maestros? Sí, entonces. Incrementos de maestros, pero en condiciones precarias. Se prohíbe, dice, la tercerización, la precarización laboral. Y en el sistema educativo y el gobierno y el Ministerio de Educación es el principal precarizador laboral, porque tienen estas condiciones a los maestros. En medio de este escenario, nosotros estamos festejando el Día del Maestro. ¿Cómo, dentro de esta propuesta, ustedes, cómo miran y cómo ven cuando se va a iniciar el año escolar en varias provincias de la costa? ¿Cómo están los establecimientos educativos? Aquí no tiene la culpa el gobierno, sino el fenómeno de naturaleza ante la temporada invernal. Discúlpeme, pero cuando se asume el reto del poder,
y de administrar un país y de administrar la educación, la responsabilidad recae sobre quienes tienen que haber sostenido una planificación, una inversión de responsabilidad con las instituciones educativas que no lo han hecho. La responsabilidad de los maestros es reportar las necesidades cuando se termine el año lectivo al Ministerio de Educación. Lo hicieron en el régimen Costa en el mes de enero, es decir, a 3 meses tuvieron el tiempo más que suficiente para hacer rectificaciones, para mejorar las condiciones. Este día, lunes 16, difícilmente se podrá iniciar el año lectivo en el régimen Costa en todas las instituciones educativas, porque por más buena voluntad, por más entrega y cariño que tengamos los maestros por la escuela, nosotros podemos hacer la minga, podemos limpiar, pero no podemos reconstruir ni sustituir el papel del Estado, que es obligación, dice así, es obligación del Estado entregar el derecho a la educación gratuita, de calidad y calidez. Por favor, es hora de que dejemos de buscar culpables y responsabilizar a los obreros que trabajan en la institución educativa para no cumplir con el presupuesto, para no cumplir con la función que tiene que cumplir el Ministerio de Educación. 2 inquietudes más. ¿Qué tanto y cuánto tiene responsabilidad los maestros del país, no de hoy, sino de muchos años atrás, con el tema de la crisis universitaria de estudiantes en este proceso de evaluación? Bueno, yo considero de que la educación debe tener... ¿O es todo en general el contexto? Es el contexto, porque no podemos responsabilizar a un solo actor o a un solo factor, porque los factores que influyen en educación son desde la misma sociedad, porque recuerde que la educación es un hecho social. Es decir, los jóvenes somos resultados, los hombres y mujeres somos resultados de la sociedad en la que vivimos. Entonces aquí nos involucramos todos. Así es. En las instituciones educativas nosotros, los maestros, somos responsables de la formación de conocimientos en función de un programa curricular que ha sido impuesto de parte del Estado. Es decir, no es que los maestros decidimos qué enseñar. A los maestros nos dicen, este es el programa curricular, ustedes deben enseñar. Sin capacitación los maestros lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer. Formar a jóvenes para la vida, para el trabajo, para la universidad. Nosotros no hemos adiestrado, esto es un problema grave. Nosotros no hemos adiestrado ni entrenado a jóvenes para que respondan pruebas. Ese es un grave problema del sistema que hoy se impone a través del CNESID y que deben reflexionar muy bien. Si quieren hacer de la educación y de los maestros entrenadores y adiestradores para que respondan pruebas, avísennos. Pero qué atrasado que es esto. Es terrible, porque ya no dejaríamos entonces de formar para la vida, para el trabajo, para ser y formar un ser humano reflexivo, crítico, sino más bien esa condición tan atrasada. Desde mi punto de vista como educadora es muy atrasada. Si me ponen a entrenar a un niño, a un joven, para que responda preguntas, entonces estamos reduciendo a qué papel de los maestros. ¿Cómo van a festejar el Día del Maestro hoy? En las instituciones educativas, lamentablemente, la señora ministra de Educación, una vez más, desde el 2009, los maestros seguimos siendo tratados con discriminación, con maltrato, pese a estar vigente un decreto presidencial y haber sido parte de un desarrollo de la sociedad, reconocer el 13 de abril a los maestros y maestras. Hoy lo que se escucha de parte de la señora ministra es de que envía a los supervisores a registrar que estén encerrados en las instituciones educativas, que por si acaso no haya ningún evento de festejo de los maestros, lo que demuestra la pobreza de revolución que vivimos y la pobreza de pensamiento de aquellos que no han vivido y no lo viven realmente desde la mística, desde la vocación de lo que significa formar seres humanos y hacer el trabajo docente. Nosotros seguiremos ratificando ese compromiso. El compromiso de los maestros es un compromiso social con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, junto a nosotros.